pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ciertamente, cuando leemos Apocalipsis nos parece un libro complejo, ¿no? De poder llegar a comprender, de poder llegar a entender. Nos parece un libro en el que está encerrado mucho misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de las cosas que han de venir, cosas que el apóstol Juan vio en el cielo y que habrían de manifestarse en su tiempo. Pero Dios no entregaría un libro para que su iglesia, su pueblo, no lo entendiera. O sea, no nos daría un libro como el libro de Apocalipsis para que luego al leerlo quedáramos sin entendimiento. ¿Me está comprendiendo lo que digo? Por tanto, la Escritura es la que interpreta la misma Escritura. Cuando nosotros leemos este capítulo, claramente en este capítulo nos viene narrando quiénes son las 7 estrellas, que son los 7 ángeles enviados a las iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias a quienes era dirigida las 7 cartas que comenzaron a escribirse a partir del capítulo 2 de la carta de Apocalipsis. Por eso es que cité del verso 18 en adelante, para que pudiéramos tener ya en base al versículo 20 la interpretación o el entendimiento de qué habla cuando habla de las 7 estrellas y cuando habla de los 7 candelabros. Ahora, en estas 7 cartas, el Señor deja ver por medio del apóstol Juan grandes problemas que tenía la iglesia, especialmente con las falsas doctrinas que se habían introducido, con los falsos maestros y con aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Y si uno lee con detenimiento las cartas, podemos ver que en aquellas congregaciones donde el problema era un problema doctrinal, en aquellas congregaciones donde el problema tenía que ver con que se habían introducido falsas doctrinas, casi siempre el Señor habla al respecto de ¿qué? De que Él era quien se habría de encargar de juzgarlo. En algunos casos dice, le arrojaré en cama, a quien decía ser profetisa y no lo era, dice, le arrojaré en cama. En otros casos dice, saldré yo y pelearé con la espada de mi boca. Pero cuando le habla a esta iglesia en particular, que es la iglesia de Éfeso, el juicio que el Señor hace es que quitaría el candelero, de la iglesia de Éfeso. Ahora, si el candelero corresponde a la iglesia, ¿cómo es que el Señor quita a la iglesia de adentro de la iglesia? Esa es la pregunta que yo me hice. Señor, ¿cómo es que haces tú para quitar a la iglesia de adentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque le estás hablando a la iglesia. Y esa expresión que hoy podemos ver a través de la Biblia es lo que está sucediendo en muchas congregaciones. Es lo que está sucediendo en muchas congregaciones que dicen
llamarse iglesia y aún tienen el nombre de cristianos, pero ciertamente no lo son. ¿Por qué? Porque niegan la eficacia y niegan el poder de Dios. Niegan la eficacia en la sangre derramada por Jesucristo y el poder de Dios para salvar mediante la entrega del cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Al decir que aún son pecadores, están negando la eficacia que la sangre de Cristo tiene para cubrir pecado y el poder de Dios para salvar por medio de un solo hombre a toda la humanidad. Porque se ponen a razonar. Y dicen, ¿cómo por un solo hombre toda la humanidad puede ser salva? ¿Cómo por el sacrificio de un solo hombre Dios puede cubrir multitud de pecados? ¿Cómo por la entrega de un solo hombre yo ya no soy pecador, sino que soy justo? Entonces niegan la eficacia y niegan el poder de Dios y siguen siendo cáscara, siguen siendo estructura, siguen siendo organización, siguen siendo una denominación, pero lo más triste que el candelero ya no está dentro de esa organización, de esa cáscara, de esa estructura, de esa organización y de esa denominación. ¿Por qué? Porque la misma Escritura habla al respecto de que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Si usted lee el Salmo 1, verso 5, dice que no se levantarán los pecadores juntamente con los justos. Si yo digo ser pecador, ¿qué estoy diciendo? Que soy maldito. ¿Qué significa la palabra maldito? No es que Dios le maldice a la persona que dice que es pecador, sino que al decir que es pecador está diciendo que está maldito, que está bajo maldición. La palabra maldito significa separado de Dios, porque en sí eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. ¿Cierto? Por eso es que la dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿cuál es? Vida eterna. Cuando leemos en Romanos capítulo 6, verso 23, ¿qué dice? La paga del pecado y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si alguien dice que es pecador y viene al altar constantemente y aún el que está enfrente está llamándoles a arrepentirse de sus pecados, y le llaman pecado ¿a qué? Al vaso de vino que se tomó el día anterior, a la mentira que hizo, a la codicia que tuvo, a la lujuria que se levantó en su corazón cuando vio a una mujer despampanante o a un hombre bien puesto. Le llaman pecado a eso, cuando en realidad a la Biblia eso no le llama pecado, sino que le llama transgresiones. La Biblia a esos síntomas le llama transgresiones. ¿El pecado cuál es? Haberme dejado a mí, dice el Señor. Me habéis dejado a mí, fuente de agua viva, y comenzasteis a cavar para vosotros mismos cisternas rotas que no pueden retener el agua. El pecado es abandonar a Dios, irse detrás de un camino. Por eso dice que todos se descarriaron por su propio camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados y sufrió el castigo de nuestros delitos y de nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces hay muchas congregaciones, instituciones, organizaciones religiosas, denominaciones, agrupaciones, llámese como lo cual se llame, que están reunidos, agrupados, congregados, pero no son iglesia. La iglesia es la congregación de los salvos.
no de los condenados. La iglesia es la congregación de los santos, no de los pecadores. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Cristo y Belial no pueden tener comunión, así como la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Me comprende, por favor? Amén. Por eso es que cuando leemos Efesios, ¿cómo es que si el candelabro es la iglesia, la va a quitar de adentro de la iglesia a la que le está escribiendo la carta? Le dice, tengo una sola cosa contra ti. Fíjese, no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si rechazamos el amor de la verdad, no queda esperanza. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Si yo rechazo el amor de la verdad, no queda otro juicio que ser entregado a un poder engañoso. Si no, leamos en la segunda carta a los tesalonicenses, y me gustaría que por favor me acompañe para que podamos leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo leemos del verso 9. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo le aseguro que en aquellas congregaciones, y no porque lo hable por soberbia, como algunos pueden pensar acerca de uno, ¿no? Qué soberbio ese pastor. ¿Cómo puede pensar que él y su congregación son los únicos que tienen la verdad? ¿No? Porque cuando le escuchan hablar a uno con la verdad, ¿qué es lo que dice? Pero no puede ser que ese pastor sea el único que tiene la verdad. Que todos están equivocados, todos están descarriados. Pero yo le puedo asegurar con certeza, no de mi pensamiento ni de mis ideas, sino con la seguridad que me da la Biblia, que muchas congregaciones en donde se están purificando a sí mismos, lavando a sí mismos por medio de arrepentimiento de obras muertas, haciendo ayuno y haciendo guerra espiritual y haciendo sanidad interior, y cuantas cosas se han introducido dentro de la iglesia, Satanás se hace el banquete. Satanás se hace el banquete. Porque ninguna de esas cosas, aunque tienen reputación de duro trato para con el cuerpo y de sabiduría, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Por mucho que se arrepientan, por mucho que quieran ayunar, por mucho que quieran orar, no es por obras que el hombre hace por el cual el hombre puede ser salvo, sino que es por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si uno no se levanta por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo, si uno no se levanta por la palabra de verdad que es el Evangelio de la salvación delante de Dios y delante del acusador de los hermanos, entonces saldrá avergonzado. Pero esta esperanza que nosotros tenemos no avergüenza, y si yo me levanto delante de Dios y delante del acusador de los hermanos que es el diablo y Satanás, y presento la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, así como Él venció, yo también soy más que vencedor. Amén. No porque lo digo yo, está escrito. Por eso no es que soy soberbio
Y hablo con autoridad y hablo con firmeza, pero no de mi imaginación ni de mi corazón, sino de la autoridad de la palabra de Dios. Sino de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces pregúntese, ¿cómo hace una iglesia para salir de adentro de otra iglesia? Y pregúntese por qué es que usted, si va a esos lugares teniendo este entendimiento, no se puede encontrar a gusto. Y aunque va, y tal vez por respeto y por una cuestión ética, muchas veces no, dado que siempre hay alguien que preside o que ha organizado o que está al frente, no vamos a salir a contradecir. Pero no todas las cosas las damos por sentadas como que son verdad de Dios. Porque nadie puede ir contra la verdad sino por la verdad. Y la verdad es la que descubre el engaño. Entonces, cuando alguien me presenta algo que dice ser espiritual, que dice ser eficaz, que dice ser de Dios, yo lo paso por el tamiz de las Escrituras. Y si no logra pasar por el tamiz de las Escrituras, lo escucho pero no lo retengo. ¿Me entiende? Lo escucho pero no lo retengo. ¿Por qué? Porque sé que es una vianda que no me trae ningún provecho para lo que es la vida espiritual. Pero si usted me viene a hablar con la verdad, me viene a hablar con la sabiduría que es dada por Dios, me viene a hablar con la obra de Jesús, me viene a mostrar la obra de Jesucristo, no puedo hacer otra cosa que glorificarle a Dios. Por eso la iglesia podía descubrir el engaño a los falsos apóstoles, no tenía por consecuencia la doctrina que el Señor aborrecía, la doctrina de los nicolaitas. Pero ¿qué es lo que había perdido? El primer amor. ¿Qué es lo que había perdido? El primer amor. Al perder el primer amor dejaban de ser iglesia. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis. Capítulo 2, verso 5, verso 4, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Y vamos a cotejarlo con otros textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la Biblia es la que interpreta la Biblia, ¿cierto? Amén. ¿Corresponde lo que estoy hablando? Amén. ¿Es lógico lo que estoy diciendo? ¿Que la misma Biblia es la que tiene que interpretar a la Biblia? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué es de lo que habla Tesalonicenses que recién lo leímos? Del amor de la verdad. De no haber recibido el amor de la verdad. Por cuanto que no han recibido el amor de la verdad, Dios los entrega a un poder engañoso. Entonces, que a uno le llegue la verdad de Dios, que es el Evangelio de la salvación, es la expresión más grande del amor de Dios hacia uno. Lo vuelvo a repetir, por favor. Que a uno le llegue el mensaje de la verdad, que es el Evangelio de la salvación. Si no, lea Efesios capítulo 1, verso 13, lo cual dice: y habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Oír la verdad es oír el evangelio de la salvación. La expresión más grande del amor de Dios hacia un ser humano es darle la oportunidad de oír la verdad, lo cual es el Evangelio de la salvación. Pero si uno no recibe el amor de Dios, que se expresa mediante la verdad a través del Evangelio de la salvación, no queda otra cosa que quedar a merced de su propio razonamiento, que está embotado y entenebrecido por el pecado y a merced del diablo. Por eso la Escritura dice que el mundo todo está bajo el maligno.
¿Y la iglesia quién es? La que fue llamada a salir del mundo, ¿me comprende? La iglesia es la que fue llamada a salir del mundo. Entonces, si cuando yo recibo la expresión más grande del amor de Dios hacia mi vida, lo rechazo, no queda otra cosa que una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Si no, leamos Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es pecar voluntariamente? Es que Dios exprese su amor hacia mi vida, comunicándome la verdad, testificando de Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y yo diga, no, eso es pecar voluntariamente, porque no es que estoy errando porque nadie me está corrigiendo, o nadie me está enseñando el camino, o nadie me está señalando la puerta de salida de la condenación eterna, sino que erro voluntariamente, porque me obstino a mis pensamientos diciendo, yo no creo que por el sacrificio de un solo hombre los pecados de toda la humanidad sean cubiertos. Yo no creo que porque por la muerte de un hombre toda la humanidad sea salva. Entonces, ¿qué hago? Peco voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios, en su expresión más grande de amor, me comunica la verdad al darme a oír la palabra verdadera del Evangelio. No le hablo de otro Evangelio. Le hablo de este Evangelio, del Evangelio de la gracia. En su expresión de amor, me comunica la verdad, que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Y yo digo, no. Yo sigo siendo pecador. Entonces, ¿qué hago? Peco voluntariamente. ¿Y qué sucede? Queda una horrenda expectativa de juicio y de condenación y de hervor que ha de devorar a los adversarios. De esto también lo explicamos semanas pasadas cuando hablamos de que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es el diablo? Adversario a Dios. ¿Qué es practicar el pecado? Ponerse como adversario delante de Dios. Que Dios le testifique. Pero entendamos esto, no testifica solamente por la Biblia, sino también testifica por medio del Espíritu Santo. Porque detrás de la obra del Señor Jesucristo vino el Espíritu Santo a los 50 días en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, no es que estamos afrentándole a Dios y a un hombre que viene y me comunica algo, sino al Espíritu Santo que está detrás de esa obra evangelizadora, mediante la cual yo estoy siendo bendecido, estoy siendo atraído por el amor de Dios que me expresa la verdad, pero yo me pongo como adversario, me paro delante de Dios y hago afrenta al Espíritu de Dios y peco deliberadamente, rechazando el amor de la verdad. Ahora estos serán iglesia. Quiere decir que en algún momento la verdad la recibieron. Por eso es que también el Señor le dijo, ¿cuál es el juicio para ustedes? Que quitaré mi candelabro de dentro de vosotros. O sea, quitaré a la iglesia de entre vosotros. ¿Cómo puede darse esto? Por eso es que
hermano, no es que siempre hablamos de las mismas cosas porque queremos repetir las mismas cosas, ni exhortamos en la misma dirección siempre porque queremos exhortarle siempre en la misma dirección porque la Biblia no nos hable de otros temas. La Biblia, y como habláramos el domingo pasado, nos habla de todos los temas que conciernen a la naturaleza y a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla desde la creación del hombre hasta el destino eterno, ¿no es cierto? Nos habla desde el origen del hombre hasta el destino eterno en el cual el hombre puede concluir sus días, que puede concluir en el lago de fuego de azufre que fue preparado para Satanás y sus demonios, o puede concluir como columna en la casa de Dios, como puerta en la casa de Dios. Puede concluir como la esposa del Cordero. Puede reinar juntamente con Cristo. Son todas cosas de las cuales la Biblia habla. Y no lo habla solamente en Apocalipsis, lo habla en toda la Biblia. Cuando la tsunamita, en el libro de Cantares, le pregunta acerca de su hermana, ¿qué sería del destino de su hermana? ¿Qué es lo que le responde el amado? Si sus pechos fueren como torre, entonces le guarneceremos en la casa. Hablando al respecto de que si tuviera la madurez, si fuera entonces que estuviera firme, fundamentada en la fe, entonces tendrá un lugar en la casa. ¿Y cómo responde la tsunamita? Hablando de sí misma, diciendo, yo sí. Estoy madura. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no va a venir a buscar a una iglesia inconstante, que un día alaba a Dios porque siente la presencia de Dios, pero el otro día está en dificultad y se echa a morder el polvo de la tierra porque está en dificultad, negando a Dios, negando la existencia de Dios. No va a venir a buscar a una iglesia así, sino que va a venir a buscar a una iglesia fundamentada, firme. Y el fundamento del creyente no se basa en lo que hace, sino se basa en lo que cree, porque es por la fe, pues, que estamos firmes. Entonces yo meditaba en esta palabra. ¿Cómo hace el Señor para quitar una iglesia de adentro de otra iglesia? Porque le escribes a la iglesia de Efeso, pero luego le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelabro de entre ti. Cuando la iglesia, que son la congregación de los justos, que son la congregación de los salvos, que son la congregación de los santos, se sale de adentro de una congregación, solo queda cáscara y solo queda estructura y solo queda a veces hasta los edificios. Miremos si no las confesiones antiguas. Miremos las confesiones antiguas, los primeros reformadores, las primeras iglesias reformadas. Europa está llena de sus templos. Y hoy sus templos son discotecas o bares. Esos templos góticos, esos templos antiguos, de los cuales Inglaterra, Holanda y tantos países estuvieron llenos. ¿Por qué? Porque hubo un gran avivamiento mediante la reforma. Luego quedaron las cáscaras, quedaron las estructuras. Hoy organizaciones tan antiguas como por ejemplo la organización metodista acepta el casamiento entre una mujer y otra mujer y tiene pastoras que están al frente de congregaciones y son lesbianas, casadas con otra mujer. ¿En dónde perdieron el rumbo? ¿En dónde perdieron la dirección? Porque esas congregaciones fueron fundadas en base a ¿qué? A la justicia que es por medio de la fe. Por eso es que se reformaron, por eso es que se desprendieron de la mal denominada iglesia como el catolicismo, que es mal denominado iglesia, porque también es una cáscara.
Porque si conservaran la doctrina de los apóstoles, si conservaran la doctrina de los primeros discípulos, no podrían tener tantas otras doctrinas de error. Y buscar y tener como el purgatorio, como la misa por los muertos y tantas otras cosas que se profesan y se practican dentro de esa organización, lo cual no tiene ningún respaldo bíblico. Porque no hay tal purgatorio. La Biblia habla: una vez la muerte, viene el juicio. Vida eterna para los que hicieron bien y condenación eterna para los que hicieron el mal. No hay un purgatorio, un lugar intermedio. Ni tampoco está la intercesión de los santos, ni de la Virgen, pidiéndole para que saque a un alma del purgatorio. Tales cosas no son bíblicas, no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, ¿qué son? Cáscaras, estructuras. Se denominan iglesias, se denominan cristianos, pero le puedo asegurar que la iglesia no está ahí adentro. Porque si la iglesia estuviera ahí adentro, ya tendría que haber salido. De hecho, salió. La Reforma justamente fue la primera manifestación de lo que leemos en la carta de Éfeso. ¿De dónde salieron los padres de la Reforma? Del catolicismo. ¿Por qué se salieron del catolicismo? Por las indulgencias, por la Guerra Santa, por tantas cosas que no traían ningún valor en cuanto a la vida espiritual, no congeniaba con lo que estaba escrito. Entonces se salieron. Y es más, hoy uno habla con algún católico y con eso y dice: no, los protestantes son una división. No son una división, no es una división que causada por el hombre, es una división que hizo Dios al sacarla. A los que verdaderamente son iglesia, que son salvos por la fe, que fueron justificados por creer en Jesucristo, lo sacó. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor escuchan su voz y le siguen. Si yo soy oveja de Dios, oveja del Señor, tengo que oír su voz y le sigo a Él. ¿Y Él a dónde me va a llevar? A buenos pastos, ¿no lo dice? A aguas de reposo. A aquellas cosas que pueden saciar mi sed y calmar mi hambre. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque venía el buen pastor a guiar a sus ovejas a partir del ministerio del Señor Jesucristo, del ministerio público del Señor Jesucristo. Él ya podía comenzar a guiar a las ovejas hacia el buen pasto y hacia las aguas del reposo, para saciar el hambre y la sed de justicia. Por eso dijo: bienaventurados sois los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque al haber un buen pastor, ese buen pastor, ¿qué hace? Lo guía a buenos pastos. Pero quien no tenía hambre ni tenía sed, ¿qué hacía con el buen pastor? Lo rechazaba. Pero los que tenían hambre y sed de justicia, ¿qué hacían? Le glorificaban. Le comenzaron a seguir. E iban delante de ¿quiénes? Los publicanos, las prostitutas, iban delante de aquellos que se veían a sí mismos como justos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: van delante de vosotros. Porque vino el buen pastor y comenzó a guiar a las ovejas hacia el buen pasto, comenzó a guiar hacia las aguas del reposo, donde es saciada nuestra hambre y donde es saciada nuestra sed. Entonces, la primera evidencia de este juicio está en ¿qué? En rechazar el amor de la verdad. Pero estos dijimos que no lo rechazaron, porque se constituyeron en iglesia, pero el Señor les estaba juzgando y diciendo: voy a quitarla la iglesia de entre vosotros. Leamos el versículo 5 para que podamos llegar a entender en qué momento se desviaron. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. El único pasaje que nos habla de caer, no diría que es el único, pero el que es más explícito, es el pasaje que está en Gálatas. Que todos los que quieren justificarse por las obras de la ley de Cristo se desligan y de la gracia han caído. Vio que la Biblia interpreta la Biblia. No necesitamos ser muy eruditos para poder entender. Fíjese. Vamos a leer entonces Gálatas. Gálatas capítulo 17 del capítulo 2. Del capítulo 2. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo, las vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué es de lo que habla Pablo? De volver a construir las obras por medio de la cual los hombres buscaban justificarse delante de Dios. ¿Mediante qué obras buscaba el hombre ser justificado delante de Dios? Mediante las obras de la ley. Por eso en esta misma carta dice, si os volvéis a querer justificar por las obras de la ley, de Cristo os habéis desligado y de la gracia habéis caído. Y también os exhorta diciéndole, ¿acaso habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién os ha fascinado para que tan prontamente os hayáis apartado del verdadero evangelio? Entonces, por eso es que exhortamos a permanecer, a perseverar firmes en la fe, a no levantar la obra del hombre, a no dejar que se levante nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja, no descansa Satanás, trabaja Satanás queriendo que se levante nuestro corazón y que nosotros nos podamos exaltar a nosotros mismos, diciendo por mi obra, por mi trabajo, por mi esmero, por mi esfuerzo, y hasta muchas veces nos enfadamos o nos disgustamos cuando no se reconoce nuestro trabajo. Hermano, hermana, no hemos llegado a ser constituidos como iglesia, no hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por los méritos de Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Con esa sangre preciosa ha cubierto todos nuestros pecados. Mediante el sacrificio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo todas las cosas con Él. Por eso es que no hemos llegado a ser iglesia por nuestro trabajo, sino que somos iglesia por el trabajo de Dios por medio de Jesucristo. Por eso la Escritura habla de la fidelidad de Dios al llamarnos a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pues la iglesia de Efeso había comenzado a olvidarse del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El amor de la verdad. El que hemos recibido para la salvación.
Y dejando ese primer amor, habían comenzado a caer, habían caído. ¿De dónde? De la gracia. ¿Por qué? Porque ya no buscaban ser justificados por la obra de Jesucristo, sino que buscaban su justicia propia, lo que ellos hacían, lo que ellos se mostraban, lo fiel que eran, cómo defendían la doctrina ante los nicolaitas, cómo denunciaban a los falsos apóstoles. Comenzaron a levantar su obra, comenzaron a levantarse y a enorgullecerse de sí mismos, pues estas cosas son muy peligrosas para la iglesia. Por eso nunca dejemos que se levante nuestro corazón. Nunca dejemos que el orgullo gane un lugar en nuestras vidas, sino por el contrario, mantengámonos mansos, mantengámonos humildes. Humilde no es la persona que de condición económica pobre. Humilde es aquel que reconoce su incapacidad, el que reconoce sus limitaciones y que busca ser ayudado y que recibe la ayuda cuando le es dada. Esa es la persona humilde. Miremos a quién Jesucristo asistió. No asistió siempre a los de condición humilde, a los que no tenían ningún recurso, a los que no podían hacer nada por sí mismos. No asistió siempre a aquellos que perdieron toda esperanza en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia de Éfeso es uno de los juicios más terribles. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos fueron iglesia, o sea, recibieron la palabra injertada, la palabra de verdad. Recibieron el evangelio de la gracia, pero luego se desviaron, se fueron a las obras. ¿Y qué sucedió? La iglesia salió. Los justos no permanecieron. Los salvos no permanecieron. ¿Por qué? Porque no encontraban allí el alimento para su alma. Imagínense el conflicto que tuvo Lutero cuando estaba subiendo por las escalinatas de lo que era la iglesia madre o la iglesia principal de Roma y veía a quienes hacían sonar la cajita de las indulgencias, diciendo mientras más ruido haga la cajita al poner las monedas, tanto más los días que será librado del purgatorio su familiar y su ser querido. Por la ignorancia, porque no podían leer las escrituras. Al ser Lutero un hombre leído, un hombre instruido, él sabía que eso no era de esa manera. El conflicto que le trajo a su corazón. ¿Por qué cuando uno ve, yo a veces veo multitudes reunidas, a veces he mirado en otros países, en Colombia, multitudes reunidas en la plaza de Bogotá, y uno mira y dice, reunieron a 2 millones de personas en esta plaza, y en ningún momento le presentaron el Evangelio de la Gracia, sino todo un montaje, un escenario, personas, los que estaban al frente vestidos como soldados, los diáconos trayendo un cañón, haciendo sonar el cañón. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que se reúna tanta gente y no tengan... Y a uno le duele el corazón? ¿Por qué? Porque sabe que esas personas que están reunidas ahí es una preciosa oportunidad para que puedan escuchar la verdad, el Evangelio de la salvación, y puedan salir de su condición de pecadores a ser hijos de Dios y a recibir vida eterna y que sus nombres queden inscritos en el libro de la vida eterna. Y uno sabe que lo que le están enseñando no tiene nada que ver con la Biblia. O a veces lo vemos, hagamos guerra espiritual hasta con armas de falsas desde los púlpitos, disparándole al diablo como si el diablo fuera una persona que uno la puede ver y que le puede disparar. Y uno lo mira y dice, pero todo este esfuerzo, todo este despliegue para esto. Y le duele el corazón. ¿Por qué? Porque uno dice,
Si esto mismo se aprovechara y se pusiera allí un verdadero hombre de Dios, una persona que pueda comunicar la verdad, ¿cuánto provecho podría traer? ¿Cuánto beneficio podría traer a toda esa gente? Sin embargo, no sucede a veces así. Por cuanto que rechazaron el amor de la verdad, Dios los ha entregado a un poder engañoso. ¿Cuántas de esas personas en algún momento se les fue presentado correctamente el Evangelio, pero lo rechazaron? Decidieron ir a la iglesia donde más movimiento había, decidieron ir a la iglesia donde más espectáculo había, decidieron ir a la iglesia donde más fanfarria había. Y algunos hasta pensando que allí les podría ir mejor, cuando en realidad se iban deslizando y desviando de la fe y cayendo de la gracia para quién sabe dónde terminar. Pero en el momento era atractivo, era divertido. Pero nosotros seguimos exhortando a los hermanos para que permanezcan firmes en la fe. Que el amor de la verdad que recibieron, por el cual son salvos y quedaron sus nombres inscritos en el libro de la vida eterna, lo sigan atesorando en su corazón. Sigan en su corazón glorificando a Dios por medio del Señor Jesucristo, que les compró y les lavó con su sangre preciosa. Y hermano querido, hermana querida, no dude algún día que cuando desde este lugar se le enseñe algo que no es correcto ni es conforme a la verdad de Dios, en venir y aún llamarme aparte para poder hablar. Y aún también si tengo que corregirme y arrepentirme. Y si insisto en enseñar cosas que no son conforme a la verdad, tampoco dude en irse. Si insisto en hablarle algo que no es conforme a la Biblia, tampoco dude en irse. Pero si estoy hablando lo que es la palabra de Dios, glorifica a Dios que ha tenido misericordia con nosotros, que todavía nos sigue comunicando su buena palabra, mediante la cual podemos ser edificados para ir creciendo en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Porque para eso fuimos puestos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para perfeccionar la fe de los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso para mí no me es gravoso, y aunque algunos digan siempre habla de lo mismo, pareciera que no hay otro tema. Por supuesto que hay infinidades de temas de que se desprenden de la Biblia, pero en la congregación, en el lugar público, no podemos presentar otra cosa que el Evangelio de la gracia, la justificación por la fe, a fin de que los hermanos permanezcan firmes, a fin de los que van llegando se puedan afirmar en la fe, y los que ya tenemos un tiempo sea un ancla segura en nuestro corazón para seguir constante, creciendo en todo aquello para lo cual nos llamó. Total, no nos es gravoso, sino todo lo contrario, nos refresca el alma recordándonos la obra de Jesucristo y el bien de Dios para con nosotros, que iluminó los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos llegar al conocimiento de esta verdad. Si esta verdad le ha bendecido, si esta verdad le edifica, si esta verdad le hace que pueda permanecer firme, gócese en el Señor. Vamos a estar de pie en esta hora. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Alabado y santo sea su nombre. Hoy es día de celebración, hoy es día de júbilo, hermanos queridos, siendo que el Señor ha preparado para nosotros el que podamos comer su carne, beber su sangre, siendo que Dios ha preparado para nosotros estos momentos tan gloriosos que el Señor nos da a participar, estando juntos, siendo convocados como un solo hombre. Alabado sea su nombre, aleluya. Aleluya. Vamos a alabar Amén. Su nombre con júbilo en esta hora. Bendito sea el nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,